Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo número 20 y 21. Si lo tenga, dígame. Si no lo tenga, no diga amén, ¿ok? Si lo tiene, usted tiene todo el derecho de decir amén. Si usted lo tiene y el que está a su lado no lo tiene, no lo deje ver. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 20 y 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Versículo 21 dice: he aquí, los grupos de los sacerdotes y los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra, asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Dios hablando con David, David hablando con Salomón, su hijo Salomón. David le dice a Salomón: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. Es decir, David le dice: vamos a trabajar, vamos a esforzarnos. ¿Dice amén a eso? Padre, tu palabra es bendita porque viene de ti. Solo te pedimos, Señor, que la acompañes con tu gracia, Señor, con tus milagros y con todo tu socorro y toda tu misericordia, Padre. Cada vez que tu palabra es hablada, es proclamada, grandes cosas suceden, Señor. Te pido, Señor, que del norte, del sur, del este y del oeste baje tu gracia sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. ¿Pueden decir amén? Amén. Cuando hablamos de David, hermano, estamos hablando de un hombre que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. La Biblia dice que David era un pastor que cuidaba el rebaño de ovejas de su padre. La Biblia dice también que David era el menor de la casa, era el menor de los hermanos. Y también la Biblia nos dice que David fue ungido por rey a una edad muy temprana en el pueblo de Israel. David era un joven que tenía un corazón determinado, que tenía un corazón valiente, porque dice la Biblia que cuando un león o un oso quería arrebatarle una de sus ovejas, David peleaba contra este animal hasta arrebatarle a la oveja de sus garras, y así la defendía. Pero también la Biblia nos habla del corazón de David. La Biblia nos dice que David era un hombre que alababa a Dios. Era un hombre en el cual la alabanza al Señor estaba en su boca en todo momento. Muchos de los salmos que usted y yo leemos en la Biblia son escritos por David. Y cuando David los escribe, David nos enseña cómo era su comunión con Dios. David nos enseña que él amaba a Dios sobre todas las cosas. David fue ungido por rey, pero David sabía que Dios lo había elegido para cosas grandes. David sabía que él tenía un propósito más allá de las ovejas. David sabía que él tenía un propósito más allá de pelear con el oso, de pelear con el león. David sabía que conforme él buscara a Dios, conforme él agradara al Señor, Dios le iba a ir mostrando lo que tenía para él. Y cabe mencionar una cosa, mi hermano, que cuando usted y yo servimos al Señor, cuando usted y yo amamos al Señor, por un momento nos vamos a dar cuenta que todo lo que estamos haciendo en el tiempo presente es solo un entrenamiento para lo que Él tiene más adelante para nosotros. Por eso, donde estemos sirviendo en la actualidad, tenemos que entender que el Señor nos está preparando, el Señor nos está capacitando para algo más grande, para algo más glorioso. ¿Dice amén a todo esto? ¿Qué les quiero decir con esto? Que tal vez ahorita nuestros ojos no pueden ver, nuestros ojos no pueden contemplar a ciencia cierta lo que Dios tiene para nosotros en el futuro, pero yo sí le puedo adelantar que el futuro en Cristo es grande y es glorioso. El futuro en Cristo no es pequeño ni poca cosa. Lo que el Señor desea de usted y de mí es que seamos fieles en lo que estamos haciendo ahora. El Señor decía que si somos fieles en lo poco, Él nos podrá en lo mucho.
El Señor nos dice que lo importante es creerle a Él sobre todas las cosas. David sabía que Dios lo había elegido para cosas grandes. Y un día, dice la Biblia, David se estaba paseando por los balcones de su casa, por los balcones de su palacio. Y David comenzó a contemplar el gran territorio que Dios le había dado. Y en un momento determinado, David miró hacia el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era donde estaba el arca de Dios, donde estaba la casa de Dios. Y David dijo, ¿cómo es posible que yo, siendo un hombre, viva en este palacio tan elegante? ¿Cómo es posible que yo, siendo un hombre, viva rodeado de tanto lujo? ¿Y cómo es posible que Dios, que la casa de Dios esté hecha de telas y hecha de palos? Así que David se propuso en su corazón un proyecto. Y David dijo, voy a hacerle una casa a Dios, voy a hacerle un templo a Dios, que ya no sean telas, que ya no sean palos, sino que ahora sea una casa digna de la presencia de Dios. Y David se determinó edificar una casa a Jehová. Y esa casa a Jehová iba a ser un lugar de adoración, un lugar donde la gente se iba a congregar, a ofrecerle alabanza al Dios Todopoderoso. Pero esa casa a Jehová también iba a ser un lugar de sacrificio, donde la gente iba a llevar sus animales para entregarlos como ofrenda delante del Señor. Pero esa casa de Jehová también iba a ser un lugar de encuentro, es decir, no solamente la gente se iba a acercar a Dios, sino que Dios también se iba a acercar a su pueblo. Entonces, el proyecto de David era noble, el proyecto de David era grande, porque David decía, voy a hacer una casa donde Dios se encuentre con el hombre, donde Dios perdone al hombre, donde Dios bendiga al hombre, donde el hombre pueda exaltar a Dios. David tenía ese proyecto. Y la Biblia dice que el Señor conoce las peticiones de nuestro corazón. Y la Biblia dice que también el Señor concede las peticiones de nuestro corazón. Sin embargo, aunque David tenía un gran proyecto y David quería hacer algo bueno para Dios, Dios le dijo a David, tú no eres, David, el que va a edificar la casa, porque tú eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre, tú has peleado muchas batallas. Dios le dice a David, es tu hijo Salomón, es tu hijo Salomón al que yo he elegido para que haga eso. Sabe, hermano, que Dios no trabaja como nosotros trabajamos. Por más buenos deseos que tengamos, siempre estamos sujetos a la voluntad del Señor. Por más buenos anhelos que tengamos, siempre debemos depender del permiso de Dios. Y Dios le dice a David, tú te vas a encargar de prepararlo todo, de adelantarlo todo, pero el que va a edificar la casa no eres tú, es tu hijo, es él al que yo he elegido, es él al que yo he escogido. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Que tú y yo como padres somos los responsables por adelantarles el trabajo a nuestros hijos, porque este proyecto no es para beneficio nuestro, este proyecto es para que las generaciones futuras, tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de los hijos de tus hijos, puedan un día exaltar el nombre del Señor, y un día ellos puedan decir, esto lo empezó mi abuelo, mi bisabuelo, mi padre, mi tatarabuelo. Yo te quiero decir, iglesia, cuando queremos exaltar al Señor, el Señor envuelve a todas las generaciones. David tenía ese proyecto y David empieza a hacer los preparativos. Era un proyecto nuevo, era un proyecto de retos, era un proyecto de desafíos, pero déjame decirte, Dios siempre tiene la instrucción correcta para todo. ¿Cómo prepararnos cuando estamos haciendo un proyecto nuevo? Dios siempre busca que su pueblo se renueve. Di conmigo, renovarse. A Dios le disgusta cuando su pueblo se estaciona. A Dios le disgusta cuando su pueblo se estanca. Dios siempre está buscando que su pueblo se renueve, porque Dios es un Dios de cosas nuevas, amén. Él no es un Dios viejo, ni anticuado, ni antiguo. Él es un Dios de cosas nuevas. Es por eso el proyecto de David era un proyecto nuevo que le agradaba al Señor, y David tenía que esforzarse. Dile a tu vecino, necesitaba esforzarse.
¿Cuál es la receta, mi hermano? ¿Cuál es la receta que Dios nos da cuando vamos a enfrentar un proyecto nuevo? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando estamos enfrente de una renovación, enfrente de un nuevo desafío? Tenemos que esforzarnos. Dios es un Dios de nuevos principios. Dios es un Dios que dice: yo hago algo nuevo. Yo hago cosas nuevas. Las cosas antiguas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y David le habla a su hijo Salomón. David lo pone delante de él. Y David le dice: Salomón, tú eres el hombre que Dios ha elegido. Tú eres el hombre que Dios ha escogido para que le edifiques. Y te voy a dar un consejo para que triunfes. Te voy a dar un consejo para que salgas adelante. Te voy a dar un consejo para que puedas tener éxito en lo que vas a emprender. Y el consejo que David le da a su hijo es un consejo simple, pero realmente eficaz. El padre David le dice al hijo Salomón: tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte. A veces las cosas no llegan solas, amén, iglesia. Tenemos que esforzarnos. Y hay por lo menos 3 cosas en las que Salomón tenía que esforzarse. Lo primero, capítulo 28, versículo número 7, de ahí del primer libro de Crónicas, dice la palabra del Señor: asimismo, yo confirmaré tu reino para siempre, si tú te esforzares en poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Entonces, lo primero en que tenemos que esforzarnos es en tener un buen fundamento. Diga conmigo: buen fundamento. Lo importante, hermano, siempre será el fundamento. Los grandes edificios tienen grandes fundamentos. Las grandes estructuras tienen grandes fundamentos. Y déjeme decirle, en la vida espiritual, para todo lo que queramos hacer, debemos tener un buen fundamento. Lo importante no es lo que está afuera. Lo atractivo no debe ser lo que está afuera. Lo fuerte debe ser el fundamento. Y déjame decirte, no hay mejor fundamento espiritual que la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de la sabiduría de Dios. La palabra de Dios está llena de la instrucción de Dios. El día de mañana que salgas a un día nuevo, el día de mañana que enfrentes un nuevo reto, asegúrate que tengas un buen fundamento, porque te voy a decir una cosa: si tu fundamento está fuerte, por más recio que sople el viento, no te tumbará. Si tu fundamento está fuerte, por más bravo que ruja el león, no te tumbará. Así que debemos esforzarnos en tener un buen fundamento, en que nuestros pies estén bien parados y estén bien firmes, para cuando venga el sacudimiento, para cuando venga el temblor, nuestros pies puedan estar firmes, parados en la roca eterna, en la roca de la eternidad, en Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén? El cielo y la tierra pasarán, las montañas se van a hacer pedazos, los mares se van a trastornar, pero cuando tú estás parado en el fundamento de la palabra de Dios, tú prevalecerás para siempre. Por más fuerte que ruja la tormenta, asegúrate de tener un buen fundamento. El fundamento va a venir a ser tu fortaleza en el tiempo de debilidad. Dios le dijo a Josué: de día y de noche meditarás en esta palabra, y cuando hagas todo lo que está escrito en esta palabra, Dios le dice, todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que las cosas les salgan bien? ¿Cuántos quieren que en su trabajo todo les salga bien? ¿Cuántos quieren que en su casa todo les salga bien? ¿Cuántos quieren que en su matrimonio todo les salga bien? Entonces hay que asegurarnos de tener un buen fundamento, poner por obra la palabra de Dios. Usted y yo hemos sido llamados a agradar la palabra de Dios, no a agradarnos a nosotros mismos, sino a obedecer y a practicar la palabra de Dios. Cuando obedecemos y hacemos la palabra de Dios, todo viene por consecuencia. Si tenemos fuerza, es que la palabra de Dios nos fortalece. Si tenemos gozo, es que la palabra de Dios nos da gozo. Si tenemos paz, es que el fundamento que tenemos nos da paz. Y si tenemos la victoria, es que